Hoy vamos a echar un vistazo a las nuevas APUs de AMD, concretamente a la AMD Ryzen 8700G y a la AMD Ryzen 5 8600G. Ambos procesadores están diseñados para ofrecer una experiencia de juego óptima utilizando su gráfico integrado en resolución 1080p, con filtros en configuración baja, además de incluir tecnologías integradas de inteligencia artificial con una NPU, FSR y un consumo muy bajito. Primero realizaremos un unboxing rápido. Ambos procesadores llegan en su caja oficial de venta con el diseño característico de la serie 7000. Al abrir la caja encontramos cada procesador protegido por un blister de plástico semirrígido y un segundo compartimento que contiene sus disipadores. Además se incluye documentación y la típica pegatina para colocar en nuestro chasis. El AMD Ryzen 7 8700G viene acompañado de un disipador de stock, que es el segundo disipador más potente que ha diseñado AMD. Aunque este disipador puede manejar los 65 vatios de TDP, se queda algo corto para proporcionar una refrigeración óptima. En cambio, el AMD Ryzen 5 8600G incluye el disipador Braid Steel. La principal diferencia entre ambos disipadores radica en el tamaño de su bloque de aluminio. El Braid Spaya tiene un bloque significativamente más alto, aproximadamente el doble de tamaño, lo que confiere una mayor capacidad de refrigeración. Llega el momento de hablar de las principales características de estos procesadores. Ambos comparten la arquitectura Zen 5 de 4 nanómetros y el socket AM5, siendo ideales para instalar en placas base de la serie B650 debido a que son más asequibles que la serie X670. Comenzamos con el AMD Ryzen 7 8700G, que cuenta con un total de 8 núcleos físicos, 16 hilos de ejecución y una velocidad base de 4,2 GHz y una frecuencia bus de 5,1 GHz. En cuanto a la caché, dispone de un total de 24 MB en caché L2 más L3. En cuanto a los gráficos integrados, utiliza la arquitectura RDNA 3, equipado con la gráfica integrada Radeon 780M con 12 unidades de cálculo a 2,9 GHz, además de una NPU, para el que no lo sepa, es un chip dedicado a inteligencia artificial, que corre a 1,6 GHz. El TDP es de solo 65 vatios y su precio de salida es de $329, que en España debería rondar entre los 300 y 350 euros. Es importante destacar que la AMD Ryzen 7 8700G ofrece un total de 20 carriles PCI Express de generación 4, que no son generación 5. Ojo, de estos 16 son útiles, siendo 8 dedicados a gráficos y 4 a unidades NVMe. Los 4 restantes se destinan a puertos o expansiones, mientras que 4 se utilizan para la comunicación entre el chipset y la CPU. Es decir, que la conectividad es algo limitada. Ahora continuamos con el AMD Ryzen 5 8600G, que cuenta con 6 núcleos físicos, 12 hilos lógicos, una velocidad base de 4,3 GHz y 5 GHz con voz. Dispone de una caché ligeramente menor con 22 MB y su gráfica integrada es una Radeon 760M con 8 unidades de cálculo a 2,8 GHz, acompañada también de una NPU. Al igual que el 8700G, comparte el mismo TDP de 65 vatios y el mismo número de carriles PCI Express. Su precio es algo más económico, de $229, y se estima que en España estará entre los 200 y 250 euros. Junto a estos dos procesadores se han lanzado otros dos más adicionales, que cuentan con una arquitectura híbrida Zen 4 y 4C de 4 nanómetros. El primero es el AMD Ryzen 3 8300G, el cual es el modelo más modesto, con tan solo 4 núcleos físicos, 8 hilos y velocidades bastante relajaditas. En cuanto a la gráfica integrada, lleva una Radeon 740M y solo está disponible para equipos ensamblados por fabricantes como HP, Lenovo, etc. Aunque no descartamos verlos disponibles en plataformas como AliExpress. Por último, tenemos el AMD Ryzen 5 8500G con 6 núcleos, 12 hilos, frecuencia de 3,5 a 5 GHz y una caché de 22 MB. Aunque comparte la misma gráfica integrada, la Radeon 740M, esta cuenta con unas mejoras en velocidad. Ambos procesadores no llevan inteligencia artificial. Su precio de partida es de $176. Será interesante observar su rendimiento en el futuro y comprobar si la inteligencia artificial sigue siendo tan crucial para estos nuevos procesadores. Cuando comparamos el 8700G y el 8600G con la APU 5600G y 5700G, notamos que comparten el mismo número de núcleos.
aunque difieren en arquitectura, velocidades, caché y gráficas integradas, como era de esperar. Un dato interesante es que estas nuevas APU se lanzan al mercado con un precio más asequible, concretamente de 30 euros más bajo como punto de partida. Después de toda esta información os voy a detallar el banco de pruebas que hemos utilizado. Ambos procesadores fueron testeados en la placa base MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi con memoria RAM G-Skill Trident Z5 Neo RGB a 6400 MHz. Hemos utilizado una refrigeración líquida Cooler Master ML360 Core, ya que el disipador de stock en el caso del 8700G se quedaba corto y no permitía aprovechar el máximo del 8700. Para dejarlo en las mismas condiciones, hemos mantenido esta refrigeración líquida con el 8600G también. Además contamos con un SSD Samsung 860 de 2 TB y una fuente de alimentación Corsair RM1000. A nivel de software usamos Windows 11 Pro actualizado a su última versión y los controladores más recientes proporcionados por AMD para este lanzamiento. Pasamos ahora a los benchmarks. En cuanto a rendimiento puro y duro, según las pruebas de Cinebench R23, el AMD Ryzen 8700G se coloca muy cerca del AMD Ryzen 7 7800X3D, tanto en mononúcleo como en multinúcleo, aunque se sitúa por debajo del Intel Core i5 13600K y el i5 14600K, que están bastante cercanos entre ellos. Hablamos de una diferencia de 16% en multinúcleo y un 12% en mononúcleo. En Cinebench 2024 la diferencia de cifras son un 30% respecto al 13600K en multinúcleo y un 10% en mononúcleo, manteniéndose en la misma línea. En cuanto a lectura y escritura, los resultados son muy buenos según AIDA 64, sin embargo la latencia está por debajo de lo que esperábamos. Quizás con una RAM más rápida y actualizaciones de BIOS con AGESA podríamos obtener un mayor rendimiento en estos procesadores. Para el resto de las pruebas os dejo revisar el vídeo pausándolo para ver los detalles con mayor claridad. Recordad que en la página web también tenemos subida la review, normalmente con un poco más de información. En definitiva, nos sorprende el rendimiento gráfico de esta GPU Radeon 780M, alcanzando niveles comparables a una tarjeta gráfica básica y mostrándonos un rendimiento muy competitivo en términos de núcleo de procesamiento, rozando lo que ofrece el 5800X3D. Y ahora llega el momento de ver su rendimiento en juego, que es lo que creo que el 90% estabais esperando. Hemos hecho pruebas en 1080p con detalles en bajo, que es lo que AMD dice que están destinadas a estas nuevas APU, aunque también nos gusta probar configuraciones en alta para comprobar si la experiencia del usuario será buena o será mala. También hemos pasado las pruebas con los juegos que usamos habitualmente en procesadores con la RTX 4080 para aquellos usuarios que quieran instalar una GPU dedicada. Y así veis la diferencia con CPU como 7600X o 7800X3D. Muchos me vais a decir, pero Miguel, por favor, una RTX 4080. Pues sí, es la gráfica que tenemos normalmente en el banco de pruebas y tenemos recogida la base de datos de todas las pruebas que hemos hecho durante este tiempo con otras CPU. Estos juegos, pues bueno, pues son antiguos en su gran mayoría. Os voy a contar los resultados obtenidos con detalle en bajo. Tomb Raider obtenemos 74 FPS para 8700G y 66 FPS para el 8600G. En Far Cry 5 tenemos 68 FPS en 1080 y 62 FPS para el 8600G. Con Doom Eternal llegamos hasta los 56 FPS para el 8700G y 50 FPS para el modelo 8600G. Continuamos con el Deus Ex, que llegamos hasta los 72 FPS para el 8700G y 64 FPS para el 8600G. Por último, Metro Exodus ofrece un rendimiento realmente bueno con 95 FPS para el Ryzen 7 y para el Ryzen 5 obtenemos 86 FPS. En todas las pruebas hemos visto que está por debajo de la AMD Ryzen 5 7600X y 5800X3D en resultados de gaming, pero nada alarmante, ya que con la RTX 4080 tenemos unas tasas muy buenas igualmente, así que no tendréis problema en instalarle cualquier tarjeta gráfica, como por ejemplo la RTX 4060 o la RX 7600 o 7600 XT.
También hemos aprovechado para probar dos juegos modernos. Por un lado, Spider-Man con resolución 1080 y FSR 2.1 activado, y da unos resultados que me han gustado muchísimo con una media de 87 FPS. Si ya le metemos una RTX 4080, evidentemente sin FSR activado, en 1080, obtenemos 183 FPS, en 1440p nos da 161 FPS y en 4K 109 FPS. También nos hemos animado y le hemos pasado Cyberpunk 2077 y nos sorprende mucho los gráficos integrados, ya que en bajo tenemos una media de 66 FPS. Si le instalamos la 4080, los resultados son notables. Concretamente en 1080 tenemos 169 FPS, en 1440p 159 FPS y en 4K 110 FPS. En definitiva, la llegada de tecnologías como FSR ayuda muchísimo a estirar una tarjeta gráfica, ya sea integrada como dedicada antigua. Lo que no veo claro es aquellos usuarios que quieran comprar estas APU para instalarle al poco tiempo una gráfica dedicada. Si ese es vuestro caso, mi opinión personal sería que comprarais una AMD Ryzen 7600X o 7700X y le instaléis una tarjeta gráfica dedicada a acorde. ¿Es un sobrecoste más alto? Pues sí, pero os aseguro que a la larga os vais a alegrar de tener ese combo. Ahora procedemos a comparar los gráficos en configuración alta versus baja. Nos sorprende que en los títulos utilizados, el AMD Ryzen 7 8700G, tenemos una media de 46,3 FPS en configuración de gráficos en alto, mientras que en configuración baja alcanzamos los 76,3 FPS. Mientras que el 8600G nos ofrece una media de 41,3 FPS con la configuración en alto y 67,5 FPS en configuración baja. Observamos una diferencia media de menos 20 a 25 FPS al insertar más filtros. Pero ¿cómo es la experiencia de juego en realidad? Que es lo que realmente importa. Como se puede apreciar en estos vídeos, la jugabilidad es bastante disfrutable, aunque no es comparable con una tarjeta gráfica dedicada. Pero para tratarse de una GPU integrada es un logro bastante destacable por parte de AMD. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Déjame tu comentario para saber qué piensas sobre estas APU. Vamos a analizar el rendimiento relativo para entender en qué posición se encuentran estos procesadores. Si nos centramos en el rendimiento de su conjunto de CPU más gráfica integrada, la diferencia entre ellos es del 14% en rendimiento en Full HD, que es su punto de referencia real en esta comparativa. Para aquellos usuarios que estén considerando la posibilidad de añadir una tarjeta gráfica dedicada, estos procesadores quedan por debajo de la AMD Ryzen 7600X en un 16 y 19% respectivamente en Full HD. En 1440p las diferencias se reducen entre un 11 y 13% respectivamente. Como ya hemos hablado en otros vídeos, en resolución 4K, el uso del procesador es mínimo y aquí la diferencia se acorta entre el 1% en el caso del 7600X y el 6% en comparación con el 7800X 3D, que junto al 14900K son las mejores CPU para jugar. Ahora llega el momento de hablaros de las temperaturas y el consumo. Partimos de la base que estos procesadores tienen un TDP bastante comedido de tan solo 65 vatios. Las temperaturas con una refrigeración líquida de radiador triple es de tan solo 22 grados para el 8600G y 29 grados para el 8700G. Cuando le metemos caña, obtenemos 72 grados para el 8600G y 82 grados para el 8700G. Son temperaturas más que normales. Si dejas, por ejemplo, el disipador de stock en el 8700G, hemos visto estrangulamiento térmico, así que tenéis que contar con la compra de un disipador decente, ya sea el día de lanzamiento o semanas después. Nuevamente, AMD nos ha sorprendido con su consumo, que es muy leve. Obtiene en reposo con el equipo completo 46 vatios para el 8700G y sorprendentemente 51 vatios para el 8600G, mientras que a máxima carga alcanzamos los 151 vatios para el 8600G y 157 vatios para el 8700G. Tanto el AMD Ryzen 7 8700G como el 8600G, al menos por el momento, no permiten efectuar overclocking a los gráficos integrados, así que únicamente hemos hecho overclocking a los núcleos de la CPU.
¿Cómo lo hemos hecho? Pues a través de la aplicación Ryzen Master. Hemos conseguido subir 5,15 GHz a un voltaje de 1,25 en todos los núcleos con una muy buena estabilidad. Por ejemplo, el test multinúcleo de Cinebench R23 indica una mejora de un 11,4%, que es una cifra bastante elevada. Eso sí, las temperaturas suben ligeramente unos grados en reposo, pero a máxima carga el 8700G con una buena líquida llega hasta los 86 grados y el 8600G hasta los 77 grados. A nivel de rendimiento no notamos mejora alguna haciendo overclocking en juego. Creo que son procesadores que van a permitir cacharrear mucho y muy bien con ellos en los próximos meses, tanto haciéndole overclocking al procesador como probando memoria más rápida para ver así si su rendimiento va subiendo como en otras APU de generaciones anteriores. Llegamos al final de la review y es el momento de evaluar a los Ryzen 8700G y al 8600G. Esta nueva APU aporta un aire fresco a la plataforma AM5. Recordemos que las últimas APU se lanzaron hace 2 años, concretamente el 5700G y el 5600G. En términos de rendimiento, hemos comprobado que se puede jugar con ella perfectamente, tanto en Full HD con detalles en bajo como en alto, disfrutando de una experiencia más que óptima. Que usamos un procesador con gráfico integrado, aunque no son ideales para juegos competitivos, como puede ser Fortnite, Counter-Strike, etc. Pero dejando eso de lado, como hemos visto en la review, ofrece un buen rendimiento con juegos más antiguos o con los actuales, siempre y cuando tengan compatibilidad con la tecnología FSR, como pueden ser Spider-Man o Cyberpunk 2077. También hemos probado su rendimiento con una gráfica dedicada y podemos certificar que son procesadores muy válidos, ya que se acerca en rendimiento a los Ryzen 5 7600X y al AMD Ryzen 7 7700 cuando hemos utilizado nuestra RTX 4080 del banco de pruebas. La llegada de estas Ryzen 7 8700G y 8600G abre muchísimas posibilidades para equipos de tamaño reducido, como puede ser en un chasis ITX, y a esos usuarios que no necesitan por el momento una tarjeta gráfica dedicada para disfrutar de sus juegos. También abre un mundo de posibilidades a las consolas portátiles con Windows, y este tipo de dispositivos hará que las APU sean cada vez más importantes en ordenadores de escritorio, reduciendo la espera entre lanzamientos. Así que por favor, no nos saquéis APU cada 2 años. Como todo producto, tiene sus pros y sus contras. Lo que menos nos ha gustado son los disipadores de stock que incluyen, sobre todo en el caso de Ryzen 7 8700G, que nos presenta estrangulamiento térmico y nos obliga casi necesariamente a adquirir un disipador de mayor calidad o instalarle una refrigeración líquida. Y el 8600G, el disipador que trae de serie, te puede servir como disipador puente hasta conseguir uno mejor en un futuro próximo. También relevante mencionar el factor de los 20 carriles PCI que están limitados a generación 4. Esto lo hemos comentado al principio de la review. Y esto es un contra respecto a los Ryzen 7000, sobre todo por el reparto de los gráficos. Esto hace que estas CPU sean menos ideales para configuraciones con muchos periféricos y expansión interna. Es lógico pensar que en estos casos lo más adecuado sería optar por una tarjeta gráfica dedicada y un Ryzen 7000. Hacemos cuenta y vemos que un combo de 8700G con placa base B650, RAM DDR5 te va a costar unos 650 euros, sin contar disipador nuevo. Y por 540 euros tienes un Ryzen 7 7600X con una placa B650 y memoria DDR5. Es cierto que hay que añadirle una GPU, que como mínimo te tienes que gastar entre 200 y 300 euros. Por ejemplo, la RX 6650 XT, que está a un precio espectacular, o a la RX 7600. Por esos más de 140 euros merece la pena irte a una CPU tradicional con GPU dedicada. Podemos concluir que tanto el 8700G como el 8600G son una compra recomendable si no barajan la compra de una tarjeta gráfica dedicada en un futuro próximo. En el caso que planees instalar una tarjeta gráfica, puedes optar por un Ryzen 7000, aunque esto resulte algo más costoso, pero su rendimiento es superior y no tendrás limitaciones en los carriles de PCI Express. Al menos estás avisado. Espero que toda la información que te he ofrecido en este vídeo te haya servido de utilidad para decantarte o no por esta CPU. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete que es gratis, hombre. Déjame tus comentarios en la cajita de abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.